Hola, muy buenos días. Buenos días, Somos Patricia. y Eduardo Sanabria. Queremos saludarles el día de hoy aquí desde su estación Radio Guadalupana y comentarles un poquito sobre nosotros antes de entrar al tema. Pati y su servidor somos talleristas y tanatólogos y estamos dedicados a la sanación interior, a la sanación de las personas, a la sanación de las heridas, sanación de nuestras historias. Y también nos hemos dedicado un poquito al desarrollo humano. Esperamos que todos estos temas que vamos a ir tocando durante estas semanas van a ser de interés para ustedes. Claro, una de nuestras especialidades más grandes es el duelo, cómo sanar el duelo y qué lo produce y todas las cosas que están relacionadas con eso. Hoy tenemos un tema muy interesante. ¿De qué vamos a hablar ahora, Pati? Sí, fíjate, Lalo, vamos a compartir aquí con los radioescuchas un tema muy interesante y enfocado sobre todo a esta época que nos está tocando vivir, esta pandemia a nivel mundial. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es cómo enfrentar cualquier tipo de crisis. Para iniciar este tema, sabemos que una crisis implica un cambio. Generalmente, al enfrentar una crisis es cuando nosotros como seres humanos nos podemos sentir más vulnerables ante ese cambio que estamos enfrentando en nuestra vida. Por eso y por ese motivo puede a algunas personas o a la mayoría de las personas costarles trabajo encontrar las soluciones necesarias para enfrentar esa crisis. Pues esto se debe a que en algunos momentos cuando se debe de buscar esas herramientas adecuadas, esas soluciones adecuadas, cuáles son esas alternativas que nos pueden llevar como personas a salir de esa crisis y sobre todo tener muy claro que necesitamos luchar para salir adelante dentro de esa crisis. El Papa Francisco, en un tema que abordó en estos días pasados, precisamente hablando de crisis, me encantó esta frase que dijo el Papa Francisco, que toda crisis ofrece una oportunidad. Toda crisis ofrece una oportunidad, pero depende, Lalo, de nosotros como seres humanos, si de verdad planteamos la crisis y creemos que esas crisis que se nos presentan en nuestras vidas, esta crisis, esta pandemia que se está viviendo ahorita a nivel mundial, sí es una oportunidad para nosotros como seres humanos de crecer, de salir fortalecidos dentro de esta crisis. ¿Tú sientes en este momento, sería la pregunta para ti, ¿tú crees que estás enfrentando una crisis en estos momentos? ¿Estás en tu vida, aparte de esta situación de la pandemia, ya estabas enfrentando alguna situación y esta pandemia a nivel mundial vino a recrudecer esa crisis que tú ya estabas viviendo? Esta sería la pregunta para ti el día de hoy. Sin embargo, tú puedes ver esta situación como una oportunidad para crecer. Y nos gusta, Lalo, citar algunas lecturas para ir fortaleciendo los diferentes temas que les vamos a ir presentando, porque sabemos que la palabra de Dios tiene poder. En la palabra de Dios, en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y si en realidad nosotros como seres humanos creemos que es Dios el que nos está fortaleciendo, que todo lo podemos en Cristo, que Él nos está y nos va a fortalecer en estos momentos de crisis. Y entonces, si tenemos ese apoyo, esa fortaleza que Cristo nos da, podemos vencer esta crisis o las diferentes crisis que se nos presenten en nuestra vida, Lalo. Sí, gracias, Pati. Entonces es necesario pensar. Una de las cosas más importantes sobre una crisis es que para poder enfrentarla necesitamos primero estar preparados. Que esta crisis de la pandemia yo creo que nos agarró a todos descuidados, nos agarró desprevenidos y pues la mayoría de nosotros no estábamos preparados para hacer frente a una situación como esta. Entonces, una onza de preparación, dicen los norteamericanos, vale una libra de cura, una libra de curación. Así que
pues muy importante el saber que hay que estar preparados para las crisis. Y una parte de nuestra preparación es, voy a ahondar un poquito en preguntarnos a nosotros mismos cómo nos afectan las crisis. Y es que todas las crisis, todas las situaciones inesperadas, todo aquello que nos forza a tomar una decisión que no estábamos preparados a tomar todavía, nos va a causar estrés. Es una situación que nos va a angustiar. Y hay muchas gentes que incluso las va a paralizar de momento, porque estamos ante una situación nueva. Si ustedes recuerdan, la última pandemia fue en 1918 y bueno, la mayoría de nosotros pues no habíamos nacido todavía cuando aquello pasó. Yo creo que hay por ahí un par de personas en todo Juárez y El Paso que sí estaban vivos cuando la pandemia. Felicitaciones a ellos, pero nosotros los que no hemos vivido esto, pues tenemos ciertas situaciones, ciertos problemas. Otra de los resultados que se está viviendo es que mucha gente está ignorando la crisis. Hay personas que actúan como si aquí no está pasando nada, pero pues necesitamos en algún punto llegar a la aceptación de que algo sí está pasando. Entonces, una vez que sabemos que puede estar en una crisis, una vez que sabemos que necesitamos estar conscientes de cómo una crisis me puede afectar, cómo me está ya afectando a mí, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, tomar en cuenta mi actitud, mi forma de reaccionar. ¿Voy a buscar una solución o voy a quedarme atrapado sin saber qué hacer? Esto es algo que hay que preguntarnos todo el tiempo. O también, como dije ahorita, la tercera respuesta es, pues ignoro que está el problema, como luego dicen también, pues ignóralo y a lo mejor el problema se va solito. Hay que darnos cuenta que la crisis va a provocar una serie de emociones en nosotros. Estrés, angustia, tensión, temor, coraje, inseguridad y un montón de cosas que todos hemos estado sintiendo durante todo este tiempo, Pati. Entonces, claro, fíjate, pues vamos a tener todas esas emociones y como dije ahorita, si no estamos preparados, entonces la crisis y las emociones son las que nos van a llevar a nosotros en lugar de que nosotros controlemos a nuestras emociones. Y pues definitivamente no creo que esa sea la situación en la que queremos estar. Así es, Lalo. Entonces vamos a compartirles algunos puntos cómo enfrentar una crisis. Primero y antes que todo es reconocer que sí estamos viviendo una crisis, que sí estás viviendo una crisis en tu vida y que esa crisis tal vez vino a juntarse con otras situaciones ya difíciles, situaciones de pérdidas, de duelo, situaciones familiares, con los hijos, en tu trabajo, y esta pandemia que estamos viviendo ahorita viene a recrudecer esas situaciones que tú ya estabas viviendo. Es importante separar los problemas de cada área. El punto número 1 en una crisis de cualquier tipo, separar los problemas de cada área. ¿Y esto cómo? A ver, ¿cómo separar los problemas de cada área cuando tenemos una crisis? Bueno, pues yo te voy a invitar a que utilices una hoja, que escribas en tu computadora, en tu cuaderno, ahí donde tú quieras, cada situación o problema que estás viviendo y que tú lo consideras como una crisis. Escribe arriba, en la parte de arriba de la hoja, el aspecto que vas a tratar en cada una de ellas. Por ejemplo, si es la situación económica en tu negocio, si es la situación que estás viviendo ahorita, una situación familiar difícil en tu casa, si tienes problemas con la pareja, si tienes problemas en tu trabajo, con tu jefe, si hay una enfermedad, si estás pasando por una depresión, angustia, tal vez también puedes tener problemas de insomnio o problemas con tus hijos. Entonces, esto lo vas a anotar en la parte de arriba de la hoja, separando cada uno de las situaciones que tú consideras que están haciendo crisis en tu vida. Ahí pones, como te dije, situación económica en mi negocio, situación financiera personal en mi casa, y bueno, ahí lo pones cada uno por separado. ¿Por qué es importante poner cada una de las cosas por separado? En muchas ocasiones personas
que me comparten en acompañamiento. Son muchas situaciones las que estoy viviendo a la vez, me comentan. Es que, Pati, estoy viviendo muchas cosas ahorita, están pasando muchas cosas en mi vida. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es separar cada una de las cosas. Separarlo y escribirlo es muy importante, porque así, al separar, por ejemplo, la situación económica en mi negocio, en mi casa, está, y entonces ahí ya empiezas a describir en esta situación en particular, esta situación económica empezó desde hace tiempo, pues yo soy consciente, tal vez también me doy cuenta que hemos gastado o gasto más de lo que gano. Si es problemas con mi pareja, bueno, esta situación empezó desde antes, las cosas empezaron a dar de esta forma, diferente. Si es problemas en tu trabajo, y así empiezas a describir cada una de las situaciones en particular. Una vez que has descrito la situación, escribe los hechos, únicamente los hechos. No lo califiques como difícil, como horrible, como insoportable, como esta situación no la soporto. No, nada más describe cada una de las situaciones que te comenté anteriormente. Trata de ser lo más realista posible, es decir, solamente lo que está sucediendo en este momento y no lo que tú crees que va a suceder, porque a veces, por ejemplo, si tienes problemas en tu trabajo, tú dices, es que yo sé que esta situación se va a empeorar y ahí viene ya los despidos. No, nada más ser realista lo que estás viviendo. Si es problemas en tu trabajo, tengo problemas con mi jefe, punto, nada más, realista lo que está sucediendo de una forma objetiva. La situación económica, esa crisis que tienes ahorita en este momento, que tú lo consideras que esa es la crisis más fuerte que estás viviendo, bueno, ahí al hacer esa descripción te das cuenta por qué es o qué fue lo que inició ese problema. Si esta crisis del coronavirus vino a recrudecer la situación económica, al describir de esta forma cada uno de los problemas en sus diferentes áreas, te permite reconocer qué fue lo que inició esta crisis. Y también te puedes dar cuenta que este problema en particular fue lo que empeoró las demás áreas o problemas que tú te permitiste describir. El punto número 2 es: no permitas que tus pensamientos alimenten tus preocupaciones. Miren, esto es algo que es muy dado en nosotros los humanos. A veces echamos a volar la imaginación y tenemos un problema y tal vez, o a lo mejor, lo hacemos mucho, mucho más grande de lo que es. Fíjense, les voy a pasar una estadística. Está comprobado, fíjense, que más o menos el 75% de las preocupaciones de la gente nunca van a pasar. O sea que 3/4 partes de lo que tú te imaginas como una calamidad que te viene encima no va a pasar. Por ahí también hay otras personas que se van al otro extremo. Hay una persona que por ahí dijo: lo peor que te imaginabas que fuera a pasarte ya sucedió. Nosotros necesitamos colocarnos, situarnos más o menos en medio. Necesitamos estar más o menos en un balance entre aquello tal vez nunca va a suceder o aquello ya está pasando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mira, cuando te das cuenta que te estás preocupando por algo que va a pasar, pues puedes preguntarte, bueno, ¿qué tan posible es que esto sí vaya a suceder así como yo me lo estoy imaginando? Porque luego vienen las cosas y pasan y no eran tan tremendas como tú te lo imaginabas, eran una cosa más sencillita. Recuerda que nuestra imaginación pues es ilimitada y trabaja a una gran velocidad. Nosotros en un momentito ya hicimos una montaña de un grano de arena y hay que tener cuidado con eso, no dejar que la imaginación nos gane, porque la imaginación siempre va a ir mucho, muy adelante de lo que es la realidad. También, por ejemplo, si estamos muy estresados o si tal vez no sé si tengo dudas, si estoy angustiado o deprimido, pues hay que pedirle a alguien de confianza que sea objetivo, que te ayude a analizar la situación. ¿Qué es eso de objetivo? Pues, como lo decía Pati, ver nada más el problema, ver nada más la situación y no todos los asegúnes, es que mira, es que... No, vamos a tratar de analizar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación ahorita?
y enfocarnos nada más en eso, porque si nos enfocamos en todo lo que podría pasar, pues entonces vamos a gastar una cantidad muy grande de energía en preocuparnos y en realidad no vamos a resolver nada. ¿Cuál es el siguiente punto, Pati? Sí, el siguiente punto, el punto número 3, enfrenta un día a la vez. Enfrenta un día a la vez. No pierdas tiempo ni te angusties pensando en el ayer, en lo que ya pasó. Yo sé que a veces es difícil, es complicado. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando estás recordando constantemente el ayer, lo que pasó, esa situación? Pues eso drena tu energía y no te permite estar y vivir en el presente. El ayer ya pasó, sin embargo, lo que tú tienes es el hoy, el aquí y el ahora, y sobre todo tienes esa decisión personal de qué quieres tú. Fíjate nada más, qué quieres tú hacer ante esa situación que te ha tocado vivir o lo que estás viviendo ahorita, esa crisis o esas crisis que se juntaron. Como te comentaba ahorita, hay personas que dicen, es que son muchas cosas las que ya se me juntaron, Pati, en medio de esta crisis. Bueno, entonces tú tienes esa decisión. ¿Qué es lo que quieres hacer? Eso ya pasó, es una realidad en tu vida, de ahí puedes partir. Reconozco que esta crisis está pasando a raíz de esta pandemia, esta situación económica, se recrudeció la situación en mi casa, en mi hogar. De ahí puedes partir y como una persona adulta y responsable, ¿qué quieres hacer ante esa crisis? Verlo como una oportunidad. Yo te invitaría a que lo vieras como una oportunidad para crecer tú como persona. Hay personas que también en medio de una crisis, ¿qué es lo que sucede? Puedes estar en el ayer o también te puedes estar proyectando hacia el futuro. Y cuando nosotros nos proyectamos también hacia el futuro, ¿qué es lo que sucede? Pues que no vives en el presente. Estás viviendo en el pasado, recordando, lamentando esa situación que pasó o que empeoraron las cosas en diferentes situaciones, y también que eso te puede llevar a un futuro incierto, como qué va a pasar con mi vida, con mi familia. Entonces eso te está impidiendo vivir en el presente. Y si no estás viviendo en el presente, entonces eso te impide de alguna manera ser objetivo o objetiva y tomar las decisiones correctas, aquellas decisiones que son necesarias, tomar acciones ante esa crisis que está o que te está tocando vivir. Si puedes hacer algo para evitar un problema que se te va a presentar, entonces hazlo hoy. Si tú ya crees o consideras que en medio de esta crisis se puede presentar otro problema adicional, entonces empieza a encontrar soluciones a partir de hoy. Hazlo ya. No esperes a que esa situación empeore. Si necesitas también actuar para cambiar una situación o solucionar un problema, vuelvo a comentarte de nueva cuenta, entonces actúa hoy, mueve tu voluntad. Yo sé que ante las crisis es difícil, puedes decir, ay sí, pues se oye muy bonito o no es tan sencillo. Sé que no es fácil cuando se presenta una crisis, pero lo que sí te puedo decir es que si las personas no se permiten o no se dan ese permiso de tomar acción ante esa crisis que está ahí, ya es una realidad, está ahí la crisis. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué acciones puedo tomar ante eso? Y entonces esa es la actitud de un cristiano ante la crisis. Esta lectura que te citaba yo ahorita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sé que con Cristo a mi lado voy a encontrar las soluciones a lo que tal vez ahorita no le veo soluciones, a lo que tal vez ya tengo muchos años viviendo esta situación y se vino a recrudecer con esta pandemia. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y creer en realidad eso, hermano, que eso es verdad en tu vida. Necesitas planear qué quieres hacer ante esa crisis, ante esa situación o diferentes situaciones que se te están presentando en tu vida. No permitas de alguna forma que esas crisis te paralicen, de tal forma que no te permita ver
o encontrar diferentes soluciones. Si es una crisis familiar, bueno, hablar ahí con tu familia. Si es una crisis en tu matrimonio, empezar a tomar acciones, no te quedes paralizado, simplemente analizas, decides y en el momento indicado actúas. El tema que les estamos presentando el día de hoy es cómo enfrentar cualquier tipo de crisis. Vamos a un corte y regresamos en un momento más. Este ha sido el programa del día de hoy. Muchas gracias. A ver, vamos a decirlo todos muchas gracias. Los dos vamos a decir muchas gracias. Este fue el programa del día de hoy. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. El tema que les estamos presentando el día de hoy es cómo enfrentar cualquier tipo de crisis. Hemos compartido algunos de los puntos que sugerimos nosotros, proponemos para enfrentar cualquier tipo de crisis que te toque vivir. El primer punto: al enfrentar una crisis de cualquier tipo, es importante separar los problemas en cada área. El punto número 2, no permitas que tus pensamientos alimenten tus preocupaciones. Y el punto número 3, enfrentar un día a la vez. ¿Cuál es el siguiente punto, Lalo? El punto número 4. El punto número 4 es, fíjense qué importante, trabajar sobre nuestra autoestima y nuestra autoimagen. Es necesario que nos pongamos a trabajar en nuestra autoestima y en nuestra autoimagen. ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis, cuando hay momentos dolorosos, y esto lo vemos muy comúnmente cuando hay duelos, cuando hay heridas, cuando hay pérdidas, todos esos momentos pueden afectar nuestra autoestima. Entonces nuestra autoestima tiende a verse pues severamente, a veces severamente dañada, y esto empieza a causar problemas de otro tipo. Si nosotros no nos valoramos lo suficiente, si nosotros no tenemos nuestra autoimagen correcta, entonces pues necesitamos revisar nuestra autoestima y nuestra autoimagen. Miren, hace algún tiempo salía en Facebook, en las redes sociales, un jueguito donde decía: tu nombre Facebook dice que es esto. Y la verdad, y toda la gente, yo los veía pues muy a gusto, muy contento, diciendo: ay, mi nombre dice que yo soy una persona valiente, mi nombre dice que yo soy una persona muy bonita. La verdad, miren, eso está programado, lo hace un sistema, una computadora, no es en realidad nadie. Yo les quisiera recomendar, digo, no es que sea malo hacerlo en Facebook, jugar ese jueguito, pero ¿por qué no nos vamos a la fuente? ¿Por qué no te vas a lo que dice Dios de ti? ¿Por qué no vamos a aquello donde Dios dice: tú eres valioso a mis ojos, yo te amo mucho, yo daría países por ti? Qué importante que tengamos esa autoimagen basada en lo que dice la palabra de Dios. Qué importante el que nosotros nos veamos en el espejo y no veamos nuestros errores, nuestras culpas, lo que hemos fallado, que veas el potencial que veía Dios en ti. Y si tal vez, hermano, no me estás entendiendo, pues ¿de qué está hablando Él? Simplemente imagínate qué es lo que quieres para tu hijo. Tú trajiste a tu hijo para que venga a sufrir en la vida, para que sea un perdedor, para que necesite de tu ayuda todo el tiempo, ¿o para qué lo trajiste? Para que ese hijo venga a ser una persona triunfadora, una persona que tenga su familia, su casa, su profesión. Este es el tipo de visualización que Dios hizo de nosotros en esa lectura que dice: desde antes de que estuvieras en el seno de tu madre, yo ya te conocía. Y luego fíjate lo que dice: y te consagré profeta de las naciones. O sea, una cosa grande. Dios no dijo: voy a ser una persona pequeñita, con metas pequeñitas, con ideales pequeñitos. No, Dios creó a profeta de las naciones. Y eso se aplica a ti, se aplica a mí. Y es un paquetazo, la verdad. Es un paquetazo el tener
la autoestima y la autoimagen en el lugar donde van. Cuando esta autoestima y esta autoimagen están muy dañadas, están fuera del lugar que les corresponde, nosotros vamos a tener la tendencia, fíjense, vamos a tender a culparnos de nuestros errores, vamos a tender a regañarnos, a sentirnos vulnerables o inseguros de cómo actuar. Entonces, mientras más baja sea nuestra autoestima, pues más me va a pegar cualquier crisis. Mientras más bajo esté ese ideal, ese modelo que yo veo de mí, pues más duro me va a pegar cualquier problema, porque pues no voy a tener la seguridad, la confianza para enfrentarlo. Entonces, hay que, cerrando ya este punto que estoy haciendo, si voy a estar listo, si voy a estar preparado, si voy a tener la capacidad de enfrentar cualquier crisis, necesito trabajar cuando pueda, cuando tenga oportunidad, sobre los valores de mi autoestima y mi autoimagen. Pasamos al punto número 5. ¿Cuál es el punto número 5, Pati? El punto número 5, Lalo, también muy importante cuando estamos enfrentando cualquier tipo de crisis en nuestras vidas, es pedir ayuda. Pide ayuda si la necesitas. Nadie es experto en todo. Nadie, ninguna persona sabemos todas las cosas. Se presentan situaciones inesperadas en nuestras vidas, situaciones que en muchas ocasiones no se tenían contempladas. Una crisis económica, una crisis en tu familia, una crisis con tus hijos, una crisis en tu matrimonio, en tu trabajo también. Nadie es experto en todo. Si esto es tu caso y tú consideras que necesitas ayuda o un consejo de alguna persona, no tengas miedo, no te quedes paralizado ante eso que te está, ante esa crisis, ante aquello que te está sucediendo. Pide ayuda. Hay personas, y en la mayoría de las crisis tú ves, empiezas a ver, a notar con el paso del tiempo que las cosas no van bien, que las cosas han cambiado. Hay actitudes diferentes, que tu hijo, por ejemplo, tus hijos ya no son los mismos, que en tu trabajo no hay o tal vez ya no existe esa buena comunicación que había antes. Puede ser también con tu pareja. Si ese es el caso, esos problemas empiezan a detectarse desde antes. ¿Qué es lo que sucede en muchas personas? Que ves esos problemas, esas señales de que algo no va bien y dejas pasar el tiempo. Dejas pasar el tiempo sin tomar acción. Si tienes problemas con tu pareja, de salud o de cualquier otro tipo y no lo puedes resolver solo, busca información, busca ayuda, consejos de personas que tú consideres personas sabias que te van a ayudar, que te pueden acompañar. No dudes en buscar esa ayuda. No dejes pasar el tiempo, porque una crisis puede empezar con algo pequeño y si dejas pasar el tiempo, esa crisis se puede, no en todos los casos, se puede recrudecer. Con frecuencia no vemos las soluciones porque estamos demasiado inmersos en los problemas. Necesitamos poder ver la situación desde afuera o pedirle a alguien que está afuera, que ve las cosas de una forma más objetiva y más clara, que te ayude, y buscar sobre todo ayuda. Esto es muy, muy importante ante una crisis, que no te quedes, no te dejes dominar por el miedo. En muchas ocasiones las personas no piden ayuda porque tienen miedo, porque están, como decía Lalo ahorita en alguno de los puntos anteriores, esa preocupación, vienen esos sentimientos negativos. No dejes que esas ideas de pesimismo o de miedo destruyan los planes que Dios tiene para ti. En la palabra de Dios también dice: si el afligido invoca al Señor, Él lo escuchará y lo ayudará a superar sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo ayuda a superar sus angustias. Ahí te dice la palabra de Dios que si te encuentras afligido, preocupado ante una crisis, basta que lo invoques
y Él nos está escuchando en todo momento y nos va a ayudar a superar esos momentos de angustia, esos momentos de crisis. ¿Cuál es el siguiente punto, Lalo? El punto número 6. Sí, mira, el punto número 6 es: aprende a salir de tu zona de confort. ¿Qué es esto de la zona de confort? Bueno, los seres humanos nos movemos generalmente dentro de una misma zona de confort. Vaya al trabajo y de regreso a la casa, a la escuela de los hijos, por las mismas calles. Tengo los mismos amigos, veo los mismos programas, uso más o menos la misma ropa. Y entonces estamos pues confortables, estamos a gusto con alguna situación. Y en general para cualquier ser humano el cambio es estresante, incluso como lo decía ahorita Pati, el cambio puede generar hasta una pequeña crisis o una crisis grande. Entonces, cuando tenemos una crisis, cuando estamos enfrentando una crisis, es necesario aprender a salir de nuestra zona de confort, porque estas situaciones de crisis se dan porque a veces hay cambios importantes o inesperados. Con frecuencia estos cambios pues no van a depender de nosotros. Muy frecuentemente estos cambios vienen de fuera, vienen de situaciones externas, vienen de cosas que en realidad nosotros no tenemos control. Entonces nuestra tentación siempre va a ser: ya no me voy a regresar a lo anterior, me voy a regresar a como estábamos. Ahorita como está la situación del COVID, del coronavirus, yo no sé si nos podamos regresar inmediatamente. Lo han estado intentando en algunas partes en Estados Unidos y ya se dieron cuenta que no es tan sencillo regresarse a como estábamos. Ya han estado teniendo que dar marcha atrás a las órdenes que dan gobernadores y hasta los presidentes. Se dan cuenta que no es tan sencillo me regreso a donde estaba, ¿sí? Cuando esto pasa, pues es que nuestras soluciones no son buenas, no son eficaces, ¿sí? Para poder encontrar soluciones que sí nos ayuden, es necesario que seamos flexibles. Yo te voy a decir, mira, yo sé que la situación ahorita como está con la pandemia es relativamente fácil decir, pues quédate en casa, sí. ¿Y qué tal si la persona trabaja afuera? ¿Qué tal si la persona no tiene 6 meses? La mayoría de nosotros no tenemos 6 meses de ahorro para vivir. ¿Qué pasa si tengo que salir a trabajar afuera? Entendemos a esas personas, o sea, necesitamos hacer un ajuste, necesitamos ser flexibles. Bueno, si voy a salir, pues voy a salir con las precauciones, voy a hacer lo que sea necesario para no poner en riesgo mi vida y la de los demás. Esa es la manera de enfrentar una crisis, no diciendo, porque hay personas también que nos han tocado y recientemente estábamos platicando, Pati, personas que dicen, bueno, ¿y dónde está la fe? Es que yo tengo mucha fe en Dios. Sí, hermano, ten mucha fe en Dios, yo no te digo que no la tengas, pero también cuídate, lávate las manos, o sea, haz las recomendaciones que te dan por tu salud y por la de los tuyos, porque no vale la pena que por alguna imprudencia pues las cosas se vayan a pasar a mayores. Por eso, si no estamos dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de confort, y nos aferramos, nos agarramos a lo que era antes, entonces no vamos a encontrar las mejores soluciones y pues nuestro sufrimiento va a ser mucho más intenso. Y el último punto para enfrentar una crisis, Lalo, y lo más importante nosotros como católicos, ¿cuáles son esos recursos? Muchos recursos, hermanos, que tenemos para hacer frente a esa crisis. La oración, el mantenernos en oración, el mantenernos también en esta época de pandemia. Podemos y tenemos ese recurso aquí en esta estación, que se han dado a la tarea de estar transmitiendo esas misas, de escuchar las horas santas también. Está la tecnología, puedes también buscar y encontrar horas santas, que tú estés en medio de esta crisis, te mantengas en oración, leyendo la palabra de Dios, visitando ahí, si es el caso, aquí en El Paso ya algunos y la mayoría de los templos ya puedes asistir ahí al templo. Y te digo, en la tecnología también puedes buscar hora santa en el internet y tener tu hora santa ahí tú en privado o con familia, rezar el rosario. La palabra de Dios y el mantenernos en oración nos ayuda a todos como seres humanos mantenernos ¿con qué? Con esperanza.
en lugar de vivir desesperanzados, desanimados. La oración, la palabra de Dios, leyendo, escuchando las misas, te permite y nos permite vivir con esperanza, vivir fortalecidos ante las situaciones y las diferentes crisis que nos toca vivir en nuestras vidas. Para cerrar, es importante aceptar que los cambios son parte de la vida y se van a dar. No nos gustan esos tiempos de crisis, esos cambios, no. Sin embargo, si lo reconocemos que hay tiempos de crisis, que se está viviendo ahorita una crisis, entonces de ahí parto, lo reconozco y tomo las acciones necesarias, y con la ayuda de Dios y con la mano de Dios sé que voy a salir de esta crisis fortalecido, creciendo, siendo una mejor persona. Mi matrimonio se va a ver fortalecido, mi familia se va a ver fortalecida y yo con más crecimiento, con más aprendizaje. ¿Qué más, Lalo, ya para cerrar este tema? Sí, pues te quisiéramos sugerir de la manera más atenta, más amorosa, el que seas perseverante, que sepas que vas por el camino adecuado y que vayamos allá hacia adelante. Cuando enfrentamos algo nuevo, cuando enfrentamos un cambio, pues hay cosas que no sabemos hacer, cosas que nos van a costar trabajo. Mira, yo te lo voy a decir así: no te desanimes, persevera para que aprendas cosas nuevas y esas cosas nuevas que te estaban causando un reto se hagan conocidas y fáciles. Vamos a hacer pues nuestra oración. Vamos a hacer una oración para cerrar. Los que nos conocen saben que nos gusta hacer oración activa en los talleres, en los seminarios en los que asistimos, y te voy a pedir que me acompañes en esta oración, si quieres asintiendo con tu cabeza, con tu voz ahí donde estás. Vamos a hacer esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo te quiero dar gracias por estas palabras que me has dado este día, porque me estás enseñando cómo enfrentar la crisis, Señor. Creo que lo más importante con lo que yo me quiero quedar es en el saber que para enfrentar una crisis necesito estar contigo, necesito que tú estés conmigo. Dice tu palabra que si te invoco en el día de mi aflicción, tú me librarás. Pues Señor, muchos de nosotros estamos pasando ahorita por una crisis o por varias crisis muy graves, Señor, con esto de la pandemia. Te queremos pedir que nos ayudes, que nos enseñes a separar cada problema que hay en cada área, Señor. Te quiero pedir que tú nos ayudes a no permitir que mis pensamientos, Señor, sean los que estén alimentando la preocupación, que sean como esa leña al fuego, Señor, y luego que se haga un problema grande de algo que era en realidad pequeñito. Señor, quiero pedirte que me ayudes a enfrentar un día a la vez. Dice tu palabra que a cada día le bastan sus preocupaciones. Ayúdame, Señor, a estar enfocado solamente en este día. El ayer ya se fue y el mañana no ha llegado. Permíteme disfrutar el aquí y el ahora, sobre todo con mi familia, con aquellos a quien más quiero. Señor, ayúdame a trabajar mi autoestima, mi autoimagen, y a no creerme lo que me digan otras personas u otras cosas. Ayúdame a creer lo que dices tú de mí. Ayúdame a saber que soy precioso a tus ojos. Señor, ayúdame a pedir ayuda cuando la necesito, y sobre todo pedirte ayuda a ti, Señor, porque muchas veces es fácil ser arrogante, ser soberbio y decir: yo no necesito a Dios, yo no necesito nada. Pero Señor, sé que a ti siempre te voy a necesitar. Y por último, Señor, ayúdame a aprender a salir de mi zona de confort, a salir de esa zona de comodidad que yo tengo, y a salir adelante, a aprender a ponerme un poquito, tal vez, en algo que me es incómodo, para crecer, para ser mejor, para salir adelante. Señor, ayúdame a saber cómo enfrentar cualquier tipo de crisis. Señor, tú eres la verdad y la luz de mi vida. Tú me conoces a fondo, Señor, porque tú me creaste. Sabes perfectamente, Señor, qué es lo que me conviene y qué es lo mejor para mí. Yo muchas veces, Señor, me puedo confundir, puedo tomar decisiones que no son las más adecuadas, Señor, decisiones apresuradas
que esas decisiones en algún momento dado, Señor, me pueden perjudicar o pueden perjudicar, Señor, a las demás personas, a esas personas a las que amo, Señor, porque estoy en medio de esa crisis, Señor, y de forma apresurada tomo esas decisiones. Ayúdame, Señor, dame la gracia de aprender a consultarte, Señor, en la oración, a tener ese momento contigo, ese diálogo contigo y consultarte, Señor, que seas tú el que me revele, Señor, qué decisiones necesito y tú quieres que yo tome, Señor. Ayúdame, Señor, a no desgastar mi vida inútilmente en preocupaciones, Señor, en miedo, en ese temor, Señor. Ayúdame a permanecer confiado y confiada en ti. Te pido, Señor, este día, esta mañana que está iniciando esta semana, que ilumines mis pasos, Señor, a lo largo de toda esta semana, que me guíes por el camino correcto, que me ayudes a mantenerme en paz, serena, tranquila o tranquilo, Señor, ante esta situación, ante estas crisis que puedo estar viviendo en mi vida. Señor, confío en ti. Señor, creo en ti. Creo y sé que tú me acompañas. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Este fue el programa del día de hoy. Muchas gracias por recibirnos en tu casa y en tu corazón.